Obras menores. Menores. Obras menores. Obras menores. Discusiones desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. Observaciones. Posicionamientos Desveladas sobre grandes escritores y escritoras. A través de textos no considerados como obras centrales. A través Lecturas. Observaciones. Posicionamientos sobre pequeñas obras maestras. Sobre pequeñas obras maestras. Voces ensombrecidas. Rarezas olvidadas. Para lectoras y lectores tenaces. Textos náufragos. Textos del gran rechazo al tiempo. Palabras perdidas en islas lejanas de la historia. Historias de islas lejanas perdidas en las palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera. Buenas noches, buenos días, buenas siestas. Estamos ante un nuevo programa de obras menores, aquí junto a Nico. Y en este caso vamos a discutir una obra de, para mí, uno de los autores esenciales del siglo XX, quien fue un mito viviente y su figura sigue creciendo a través de ediciones y reediciones y nuevas traducciones. Y estoy hablando de nadie más y nadie menos que Italo Calvino. Para mí, Italo Calvino es un autor crucial, uno de esos autores que podemos leer al final de un recorrido largo como lector, pero también, y lo que me parece más interesante, es que a su vez puede ser leído al comienzo, puede ser tal vez uno de esos autores que nos abra las puertas de la literatura, tal vez uno de esos autores que nos enseñe y nos atrape, al mismo tiempo que nos abra muchísimas preguntas, nos abra dilemas y nuevas aporías que hasta el momento de leerlo pensábamos que no teníamos con nosotros, no teníamos en nuestro interior. Y creo que pocos autores pueden posicionarse en ese lugar múltiple de un autor introductorio para otras lecturas y a su vez un autor que merece otras lecturas previas para llegar a su obra. ¿Cómo estás, Nico? Buenas Lorenzo, buenas a todos. Bueno, bienvenido a este programa donde tratamos de aprovechar toda situación posible para que estar vivo siga resultándonos maravillosamente raro. Este autor es una de esas situaciones. Estoy muy de acuerdo con Lorenzo, un autor insoslayable del siglo pasado y también. Y bueno, ya sabemos los tiempos diferidos y retardados de la literatura y sus problemas para ejercer este cambio en la sociedad, que eso es bueno para poder seguir peleando con estas presencias. Es un autor fuertísimo en mi biografía o bibliografía. Biobibliografía. Biobibliografía. Me encantó esa. Ahí está. Es insoslayable porque tiene una actitud de experimentación tremenda, donde se pone en juego
y puede llegar a sacrificar su presencia en las letras, en su fama. Ella era un autor consagrado y sabemos que tuvo varias etapas: la etapa neorrealista, la etapa costumbrista, la etapa simbólica, más también sin haber escrito poesía, al menos de lo que yo tengo presente. Por lo tanto, creo que la poesía la remonta a él, y también hasta llegó a ser ciencia ficción. Y por la etapa en la que nos encontramos en este programa, este libro resulta una obra menor tremenda y nos alimenta, y vamos a ver cómo también de esa manera dejamos que algo se alimente de nosotros. Exacto, tal cual. Y este libro que vamos a embarcar es Bajo el Sol Jaguar, un libro póstumo, ¿no? Un libro que no alcanzó a terminar de alguna forma, pero en realidad de otro modo puede ser leído como que sí fue concluido. Comento brevemente el concepto. Quienes conocemos un poco apenas la literatura de Calvino sabemos que lo conceptual está presente en cada obra, y en este caso, uno de sus últimos libros, Calvino pensó en escribir un libro que esté compuesto por 5 relatos, en el cual cada uno se encargue de tratar un sentido: la vista, el tacto, el olfato, el gusto y la escucha, el oído. Todos estos... Los 5 sentidos que abren el sexto. Tal cual. Y bueno, lamentablemente Calvino llegó a escribir solo 3 relatos y faltaron 2, el tacto y la vista. Pero los otros 3 sentidos están escritos y, al menos desde mi punto de vista, están absolutamente concluidos. Son unos textos vibrantes, son maravillosos, son arquitectónicamente pulidos de un modo magistral, como bueno, Calvino siempre nos acostumbra. Y bueno, en este programa vamos a dividir un poco las secciones en cada uno de estos textos. Vamos a empezar con el primer texto, que se llama El hombre, la nariz. Bueno, claramente ya sabemos entonces de qué va a tratar, qué sentido va a abordar Calvino en este texto. Y antes que empecemos a discutir y a divagar un poco con Nico sobre este texto, vamos a escuchar una lectura invitada. Se va a leer la primera página de este gran relato. Como epígrafes de un alfabeto indescifrable, la mitad de cuyas letras han sido borradas por el esmeril del viento cargado de arena. Así quedaréis, perfumerías, para el hombre sin nariz del futuro. Seguiréis abriéndonos las silenciosas puertas de vidrio. Amortiguaréis nuestros pasos en las alfombras. Nos acogeréis en vuestro espacio de estuche, sin ángulos, entre los revestimientos de madera laqueada de las paredes. Vendedoras y patronas arreboladas y carnosas como flores artificiales seguirán rozándonos con los redondos brazos armados de vaporizadores, o con el ruedo de la falda al estirarse de puntas de pies subidas a los taburetes. Pero los frascos, las botellitas, las ampollas con sus tapones de vidrio piramidales o facetadas, continuarán tejiendo en vano de un anaquel a otro la red de acuerdos, consonancias, disonancias, contrapuntos, modulaciones, progresiones. Nuestras sordas narices ya no captarán las notas de la gama. Los aromas almizclados no se distinguirán de los cítricos. El ámbar y la reseda, la bergamota y el benjuí permanecerán mudos.
sellados en el calmo sueño de los frascos. Olvidado el alfabeto del olfato que elaboraba otros tantos vocablos de un léxico precioso, los perfumes permanecerán sin palabra, inarticulados, ilegibles. Bueno, impresionante. Ahí vemos para dónde va esto. Tal vez para ningún lado. Gran comienzo, gran comienzo. Sí, sí, con todo el peso, la pompa que se va a ir disgregando a través de la presencia propia. Ahí habla de esa nariz que va a desaparecer. Justamente nos está invitando a desaparecer esa textualidad que crea cosas a partir de amputarnos un poco la parte orgánica. Sí. Entonces, invitarnos directamente a la experiencia que se va a repetir, pero va a ser siempre diferente, dejando un olvido atrás, generación tras generación. Supongo que está hablando de las generaciones de los hombres que van a hacer lo mismo, pero siempre de una manera diferente. Tal cual, y a su vez también incita un poco a la resistencia, ¿no? Un poco al luchar en contra del desaparecer de algo que nos define, solamente que es, como dice el texto, sin palabras, de un modo inarticulado. Y creo que tanto este texto como los otros dos, no sé si coincidís, Nico, tienen un tono, vamos a decir en este caso un aroma, de catástrofe incipiente. Hay un tono trágico, pero sutilmente trágico, que se va develando paso a paso, que yo eso sí lo veo como unos puntos en común entre los tres textos. Y para preguntarte si estás de acuerdo con eso, quiero citar al mismo Calvino, que alguna vez en un ensayo dijo: toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible. Sí, exactamente, sí, en los tres textos justamente se va delineando como un desarme que también va quitando pesos, pero con lo que se va, hay un espíritu de lucha también, a veces una lucha que se da en el momento con la situación, o un corte que aparece como desde adentro, como una razón interior que la cargamos y es totalmente extraña y ajena. Y sí, hay un acto de escisión que aparece, ¿no?, un poco perdido en la niebla, pero que se va creciendo hacia esa tensión, que yo creo que esa tensión es la que resulta a la que es el relato en sí. El relato, lo que sucede, lo que acontece, es esa tensión hecha acciones, ¿no? Acciones de los personajes que se van perdiendo. En este caso, este personaje siente un aroma de una mujer y se pierde por encontrar esa mujer, en realidad ese aroma de esa mujer, que no había encontrado a nadie que contuviera esas características. Un texto que, yo voy a ser muy sincero, lo veo muy, pero muy hermanado con la famosísima novela El perfume de Patrick Süskind, que me parece también un gran libro, me fue una lectura valiosísima también, pero bueno, muy distinta, ya que este texto del perfume, la prosa no es trabajada del mismo modo que Calvino. Calvino quiere encarnar en las letras el sentido que él busca abordar, y en cambio en Süskind tal vez el tema del aroma y el olfato es un tema como para tratarlo como un suceso, pero no está inmiscuido en la literatura, en la prosa misma. Creo que hay una hermandad, pero bueno, ahí donde creo que Calvino siempre brilla, porque su prosa y su estilo es tan magistral que se puede olfatear más que leer, más que se lee cómo son los aromas y cómo es este posible aroma de aquella mujer. No sé si te dio la misma sensación, Nico. Sí, exactamente. Bueno, pocas cosas buenas han salido de Alemania en cuanto a narrativa.
Es una tierra de filósofos y de cavilaciones. Y de poetas. Claro, y es que la filosofía y el ensayo y la poesía en el Cora. Sí. Y sí, Susskind, digamos, es como más narrativista, en el sentido de que, a pesar de que en estos textos también hay una trama. Eso es genial encima, exacto, porque está la trama pero es pura intensidad, porque la trama es extensión y sin embargo la poiesis la poesía poética es suceso, es acontecimiento, es interior, es intensidad. Y en estos textos está, tal vez porque ya Calvino es lo último Calvino y está ya totalmente experimentado, tiene técnica, etc. A pesar de que son textos poco espectaculares, o sea, sí, se nota que lo está viviendo. Entonces, como ya lo expliqué, o sea, esto es pura intensidad y encima tenemos la trama. Están muy acercados al yo, ¿viste? La narrativa de estos textos. Sí. Muchas veces predomina la primera persona. Sí. Así que es intentar encarnarlos. Eso es algo que yo aplaudo en la literatura, ya que es todo narrativismo, lo que más está presente, y la presencia de la imagen siempre, que es como yo siempre tengo en cuenta, sintetiza todos los sentidos, no es que no los deja por fuera, sino que los sintetiza y los coagula y como ya te los da digerido y masticado. Por eso es importante que hagamos una próxima generación de poetas que vayan más por el sentido, en el sentido del sentir, no en el sentido pasado, sino para que no nuestra subjetividad, que es imposible sacárnosla, todo es subjetivo, no caiga siga patinando, no dejen que nos engranen. Exacto. Y esa vinculación, ¿no?, de todos los sentidos y no ese límite que nosotros entendemos cuando queremos tratar de entenderlo o ordenarlo de alguna forma, encaja perfectamente con el concepto de lo áptico. Un concepto que recomiendo muchísimo, que se aborda en un gran libro de ensayo que se llama El sentido olvidado, ensayos sobre el tacto, de Pablo Mauret, que es un libro, la verdad que magistral. Y bueno, si bien el texto se encarga obviamente del tacto, ¿no?, como sentido primordial, lo primero que dice es que los sentidos no se encuentran encasillados, sino que son una vinculación entre todos. Y el concepto de lo áptico significa ese espejarse de todos nuestros sentidos, que es básicamente afectar es ser afectado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el sentido del tacto, cuando uno toca algo, el tocar a su vez es ser tocado por algo. Entonces lo áptico como que abre un poco ese paradigma de que quien escucha no es que recibe solamente un sonido, sino que también eso se vincula hacia un afuera y también hacia lo que nosotros entendemos sencillamente como los otros sentidos. Entonces, tal cual lo que estás diciendo, Nico, en estos textos están ahí vinculados todo el tiempo, no solo entre sí los textos, sino también estas sensaciones que nos dejan tienen mucha vinculación. Por ejemplo, entre este primer texto y el último texto, que para mí es el texto que se llama Un rey escucha, hay una gran vinculación entre los sucesos que acontecen, hay como una especie de diálogo semi-invisible, hay mucho de inundación, ¿no?, entre ambos. Sí. Como digamos así, para terminar con el primer texto, es el único texto que tiene esos cortes temporales tan drásticos que los ha aprovechado el cine, y podemos decir que esta es la parte, le queda un poco la parte postmoderna a Italo Calvino, porque va narrando lo que le pasa con el sentido del olfato y de pronto un corte y como que sanguíneamente, interiormente, hay una escena de la horda primitiva persiguiendo al enemigo para alcanzar el clímax, con la relación vetada hacia el sexo, pero en realidad es la relación con el mundo. Exacto. A su vez, estaba ahí volviendo sobre lo que habías dicho de estos textos escritos en primera persona, ¿no?, sentidos, encarnados. Y estaba observando que este primer texto
está en primera persona. El segundo también, pero hay una leve variación, porque esta primera persona es casi una primera persona en plural, porque bueno, hay dos personajes principales, entonces nunca es tanto un yo, sino un nosotros, que ya bueno, ya lo abordaremos cuando hablemos de este siguiente texto. Y el tercero me parece interesantísimo, el planteo de la persona que narra, del narrador, porque es una primera persona, pero que se habla a sí misma como una segunda persona. Sí. Entonces me parece brillante también. Bueno, ahí está siempre la mente de Calvino, ¿no? Trabajando de modos diferentes, ¿no? No por nada, bueno, él fue absolutamente influenciado y veneró claramente la figura y obra de Borges. Entonces también vemos un poco esos conceptos, ¿no? De trabajar cada texto como con todos sus parámetros y tener bien en claro qué quiere hacer con cada uno de esos parámetros dentro del texto. Sí, sí. Bueno, sí, pasemos al segundo texto. Ya vamos a ir indagando otras cosas. Exacto. Antes de pasar al segundo texto, vamos a tener el honor de escuchar un fragmento de una ópera, en realidad una pieza de teatro musical del gran compositor de música contemporánea Luciano Berio, con el cual Calvino colaboró para hacer el libreto de esta obra que se llama Un rey in ascolto, que significa un rey escucha, que está basado claramente en el tercer texto. Entonces vamos a escuchar ahora unos breves fragmentos de esta gran ópera de Calvino y Berio. Obras menores. Fra poco in questa immagine si generazione. E tu. Lui è il padrone, ecco, e forse ha inizio il suo trionfo. Forza fantasmi, che avete invidiato la sua vita ai vicari dell'uomo strano, eccetera. Impresionante lo que acabamos de escuchar, es una gran reliquia encontrada gracias a internet. Bueno, esto lo vamos a analizar corresponde al tercer texto, entonces lo vamos a analizar en el próximo bloque. Ahora vamos con el segundo cuento, que se llama Bajo el sol jaguar, que es el que le da título a esta obra, inconclusa. Recuerdo a Paul Valéry, un gran maestro, que dice que lo que le cabe a un artista de verdad es la obra inconclusa y no la terminada. La terminada él la considera una obra de artesanos. Así que vamos para ese lado, que es lo inconcluso es lo que nos interesa, porque lo inconcluso es lo infinito también. Exactamente, incluso el mismo Calvino coincide con vos y con Valéry, ya que en ese ensayo de por qué leer los clásicos, que es brillante, se los súper recomiendo,
él habla de que todo clásico son esos libros que no se terminan nunca, que los podemos leer y nunca van a ser terminados de leer. Así que vamos con este segundo gran texto, a ver qué podemos decir de él. Genial. Bueno, Bajo el Sol Jaguar es una historia de una pareja que viaja a México de turismo aparentemente y le gusta la cocina, ya saben, de Mesoamérica, que es tan rica, tan particular y tan picante. Tan picante. Y es un texto a su vez muy picante. Y este texto también se vuelve picante. Sí. La pareja, bueno, va a ver las ruinas de las civilizaciones perdidas. Ahí nos ayuda, está buenísimo porque indagamos un poco en ver que México no es solo azteca, o sea, hay muchas civilizaciones que se peleaban entre ellos. Indaga en el sentido del gusto, que es realmente impresionante cómo lo tratan acá, y se van desvelando las relaciones de manera interna que tiene la comida con el canibalismo, se podría decir. Lo dijiste de pero una. Un canibalismo un tanto cósmico, no sé si te parece a vos, que no es de persona a persona, pero la persona está implicada en algo magmático que nos puede llevar a eso. Sí, exactamente. De hecho, una de las tesis del libro es tal vez el sabor del humano, digamos, de comer carne de un ser humano. Tal vez, esa es una pregunta así que se hace el personaje, tal vez es más sabrosa si se está devorando a alguien que ha comido carne humana. En el sentido de que a esta pareja que se aproxima a distintos puntos de Oaxaca a México, bueno, descubren que han sucedido rituales que involucraban el canibalismo y empieza a emerger esa pregunta de cuál será el sabor de la carne humana y si se comerán la carne humana del caníbal y no de la persona que nunca ha probado esa carne. Es una pregunta bastante bataliana y que hay mucha tela que cortar para esa pregunta un tanto perversa. Sí, bueno, yo creo que es el texto nuclear, por algo debe tener el título, aunque no necesariamente en las obras es así, pero en este caso sí creo que es así. Además, al final se da como una reversibilidad, creo yo, porque lo que comen también es como que los está comiendo algo a ellos y están siendo comidos. Básicamente es como en una relación está muy presente como la dialéctica del amo y el esclavo, creo acá, en la lectura de Alexander Koyev, pero que bueno, es de Hegel. Y además hay un cuestionamiento de la civilización, ya que van de una civilización a otra. Ponen en entredicho el acto del sacrificio como algo indisoluble y eternamente presente en nuestra condición. En este tiempo es el consumo del tiempo y la atención de la mujer hacia el varón de la pareja y viceversa. Por eso se habla de comer mientras comen, que en realidad se hace una alusión a la atención, al dominio del tiempo del otro. Yo creo que esta va a ser la parte filosófica de la antropología. El sacrificio es algo muy importante en el hecho de la aparición de la civilización. Es algo inexpugnable e inevitable, pero el hombre trata de apropiárselo cuando la exuberancia del mundo crea cosas simplemente para devastarlas, básicamente. Pero ya lo sabemos por los antropólogos que la única cosa que hace al humano, ya aparece el tiempo. Alexander Koyev dice tiempo igual humanidad directamente. Bueno, el sacrificio directamente es para la existencia de la civilización una parte que generalmente está de más y que hay que amputarla para que pueda haber orden. Y eso es la condición que el humano no se atreve a aceptar. Entonces, el sacrificio en toda civilización
Antes era visible, ahora no, pero siempre está presente, nada más que ahora enmascarado. Mediante el trabajo a vos te están matando de a poquito, en dosis, en vez de hacerlo palpable en una fiesta. Anteriormente la fiesta era la Saturnalia, la fiesta de las cosechas, los rituales. Bueno, en este caso indagan en eso justamente, cómo en la cotidianidad está presente el sacrificio, pero es un sacrificio que va más allá del bien y el mal, de la conciencia separadora nuestra. Voy a citar un extracto de Kojev, a ver si puede ilustrarnos un poco lo siguiente. El ser que voluntariamente ha arriesgado su vida, pero que ha escapado de la muerte, puede vivir humanamente, vale decir, mantenerse en tanto que hombre en la existencia empírica, Dasein, en el mundo natural. Y, en efecto, por el riesgo de la vida, el hombre comprende que es esencialmente mortal en este sentido, que no puede existir humanamente fuera del animal, que sirve de sostén a su autoconciencia. El animal sirve de sostén a la humanidad. El hombre que se ha comprometido en la lucha por el reconocimiento debe permanecer con vida para poder vivir humanamente, pero solo vive humanamente en la medida en que es reconocido por otro. Su adversario debe también escapar a la muerte. Ahora, la experiencia que tenemos con Hegel es que el esclavo no es humano. Bueno, Alexander Kojev dice que sí. Leo la siguiente parte. No obstante, siempre subsiste el hecho de que el hombre se crea por la lucha como amo y esclavo a la vez, y que los dos son específicamente humanos. Lo son en última instancia porque los dos han estado en presencia de su muerte, tanto el esclavo que está a punto de morir como el que ha estado a punto de matar han estado en la presencia de la muerte, y la muerte humaniza. Eso es el sacrificio que está permanente y hay que negociar con ello. Esto va a estar mucho más, ya que hay un amo, hay un rey. En el próximo cuento esto está presente, casi literalmente. No sé si a vos te ilustra algo, tanto prosaísmo mío. No, sí, tal cual. Y de hecho me parece valiosísimo lo que mencionaste con respecto al rey escucha, a un rey escucha, ya que considero que uno de los ejes nucleares del texto es la presencia de la muerte en ese texto. Entonces creo que esa vinculación está muy, muy bien enlazada. Y es a su vez la temática que empieza a mostrarse en este segundo texto. Porque claro, el texto se muestra al principio casi como una guía turística de México y su cocina y sus civilizaciones, y de repente el texto empieza a transformarse y a ponerse cada vez más denso y oscuro. Sí, también bardea, hay una presencia de los hippies también, que los bardea como yendo a sacrificar, mediante su turismo, sacrificar su comodidad anglosajona, portándose en una sociedad para tolerarla, etc. Como un sacrificio vano. Exacto. Un sacrificio vano, estéril y una nueva forma de turistear. Exacto. Así que para empezar a cerrar esta sección sobre este segundo texto, Bajo el Sol Jaguar, compartimos a todos ustedes la lectura de un fragmento hermosísimo y terrible de Bajo el Sol Jaguar.
al día siguiente, Salustiano Velasco quiso acompañarnos personalmente a visitar unas excavaciones recientes, todavía no frecuentadas por los turistas. Una estatua de piedra sobresalía apenas del nivel del suelo, con la forma característica que habíamos aprendido a reconocer desde los primeros días de nuestras peregrinaciones arqueológicas mexicanas, el Chacmol, figura humana semitendida en posición casi etrusca, que sostiene una bandeja apoyada en el vientre. Parece un muñeco bonachón, tosco, pero en aquella bandeja se ofrecían al dios los corazones de las víctimas. Mensajero de los dioses. ¿Qué quiere decir? Pregunté yo, que había leído esa definición en una guía. ¿Es un demonio enviado por los dioses a la tierra para recibir el plato de las ofrendas? ¿O es un emisario de los hombres que ha de ir en busca de los dioses para presentarles el alimento? ¿Quién sabe?, respondió Salustiano en suspenso, con el aire que asumía frente a esos problemas insolubles, como si escuchara las voces interiores de que disponía a la manera de manuales de consulta de su ciencia. Podría ser la víctima misma, acostada en el altar, ofreciendo las propias vísceras en el plato, o el sacrificador, que adopta la posición de la víctima porque sabe que mañana le tocará a él. Sin esa reversibilidad, el sacrificio humano sería impensable. Todos eran potencialmente sacrificadores y víctimas. La víctima aceptaba ser víctima porque había luchado para capturar a los otros como víctimas. ¿Podían ser comidos porque ellos mismos comían carne humana?, añado yo. Pero Salustiano habla ahora de la serpiente como símbolo de la continuidad, de la vida y del cosmos. Entre tanto, yo había entendido. Mi error con Olivia era el de considerarme comido por ella, mientras que debía de ser, incluso era, siempre había sido, yo quien la comía. La carne humana, de sabor más atrayente, es la del que come carne humana. Solo nutriéndome vorazmente de Olivia, dejará de ser insípido para su paladar. Terrible fragmento. Solo nutriéndome vorazmente de Olivia dejaré de ser insípido para su paladar. Bueno, no podemos agregar más nada luego de escuchar ese fragmento tan desgarrador, que encima, les aclaro, no es el final del texto, así que la invitación a que lo lean queda siempre abierta. Ahora, finalmente, nos embarcaremos en el último texto, Un rey escucha. Claramente uno de los textos que para mí es el más potente, porque hay una cuestión sensorial de desborde, hay una cuestión de desquicie absoluto de este personaje que está ahí encerrado en un palacio en el cual empieza a desvanecerse, y sus sentidos, el sentido especialmente el sentido de la escucha, empieza a tomar la voz principal y a desarmarlo a él como ser, y empieza a tener una conjunción pesadillesca que, bueno, va creciendo y creciendo hacia un clímax que en este caso, en este libro, creo que los 3 relatos están marcados por el clímax. Todos los textos tienen y rodean un sector de la trama en el cual el clímax se hace presente, y en este texto el clímax es bestial, y no por nada fue llevado, como comentaba más temprano, fue llevado a una composición musical brillante junto a Luciano Berio, que hemos escuchado un fragmento y ahora vamos a escuchar otro antes de continuar con este gran texto. Obras menores.
Acabamos de escuchar otro fragmento más de Un rey in ascolto, un rey escucha, del gran compositor Luciano Berio. Y quería destacar un punto en principal de esta obra sonora que fue compuesta en colaboración con el mismo Calvino, que no sé si te pasa a vos, Nico, pero yo creo que esta obra es perfecta en tanto a traslado entre lo que es el texto a lo que es la pieza musical, ya que considero que este texto se basa justamente en las sensaciones absolutamente caóticas y desordenadas e infernales que nos hace sentir este texto, y creo que esta obra empieza a desplegar desde el comienzo hasta el final esa marea de horror sin palabras, ¿no? Horror que no tiene una cuestión concreta. Me parece fascinante cuando aparecen estos textos que nos dan esas cachetadas metafísicas en el cual no importa. Creo que en un momento el rey del personaje dice que el palacio es su oído, y después empieza a decir que las ventanas son otras partes del cuerpo. Es un desarme constante. No sé qué te pareció a vos, Nico. Sí, impresionante. En cuanto a la música, y bueno, da pie para meter el ambiente en la música, ¿no? Que eso es Sí. lo deshumanizante, lo antimetafísico. Nosotros odiamos la metafísica, pero nos encanta jugar con ella, por eso la necesitamos, y eso es lo que hay que aceptar. Pero la metafísica le encanta jugar con nosotros, esa era cagada. Claro, es un baile, es como un baile, o sea, ya el baile está tomando mucha presencia, y bueno, y con la música, tal vez la metafísica es música, Sí. que se siente, pero nosotros creemos presentirla, o sea, ganarla. Entonces está buenísimo que metamos el ambiente, que se saque la letra. La letra no me suma nada para mí, o sí, pero bueno, no sé, por las influencias que estamos teniendo últimamente. Pero en otro plano. Yo creo siempre que la música es algo indómito, y que la letra en la música es algo que ata, ¿no? Que ordena, que apunta hacia algún lado. Entonces me parece brillante, ¿no? De dejar a la música suelta y que no y que nos latigue de todas las formas. Es un poco limitante, igual, de todas maneras, siempre casi conceptualizar algo, pero la letra por ahí puede desatarte a vos ciertas cosas. Es como la composición, es una composición vos con la física de la música, tu física con esa física. Entonces también la letra por ahí puede ser incluida. En mi caso particular ya no. Bueno, vos sabés de esto de la escucha profunda. Podrías Claro. alinearlo un poco el texto para ese lado. Exacto, y tal cual que con respecto a lo que decís, cuando la letra aparece sobre la música, o por debajo, donde queramos, con respecto a la música, empieza esta escucha que conceptualizó Michel Chion, que la conceptualizó perfectamente a través de la escucha semántica. Y él sí lo toma como el hacer foco en la escucha, y que en ese sentido, obviamente que es súper valiosa, pero bueno, nuestro sentido de escucha se va hacia las lógicas de la palabra, ¿no? Hacia las lógicas del texto. Exacto. Entonces, en este caso creo que Berio supo muy bien tratar de no guiar nuestra escucha hacia esa semántica, que para eso tenemos el texto, y que esa semántica en sí, solamente este texto puro, es maravilloso, es desarmador, y poco tiene que ver justamente con una atadura, más bien tiene que ver con un desgarro. Exactamente. Cuando tenemos el radar generalmente apunta al norte, y el norte, la podredumbre es mucha y tiene un magnetismo muy grande. Ya sabemos, una herida puede ser también un portal, pero también puede ser una boca. Entonces, puede ser una sonrisa. Y puede ser una sonrisa, claro. Y depende en qué estado esté, brilla o... Y no sigamos con las cosas que puede ser, por favor. Claro, bueno. A nosotros nos atrae el feísmo realmente la literatura. Pero como ven, acá
acá no está el feísmo. Tal cual. Acá está el feísmo trasladado hacia nuestro interior y por eso creo yo que es una lucha contra nosotros mismos también. Bueno, nos estamos desnudando mucho. Sí, y estamos en pleno invierno y acá todos desnudos. No, nos vamos a, por lo menos, a agarrar un resfrío, por lo menos. Bueno, sí, esos son los límites con los que nos gusta jugar. Bueno, hablando del límite, ¿sabes qué? Creo que Calvino está jugando con el límite realmente acá. Y, por ejemplo, para Wittgenstein, el yo, lo que permite llenar de lenguaje el mundo, es un límite. Y lo que está haciendo, por eso está tan presente el yo en este texto y en los otros, acercándose al límite, que tu mismo límite te puede sacar afuera. Para Wittgenstein, el yo es el límite del mundo, no se puede nombrar, sino que, porque si se nombra sería un hecho. Y ahí salen los hechos, no hay hechos. Es interno y lógico, bueno, este ya es su lenguaje. Es negativo y negador. Solo podemos nombrar lo que no es a partir de él como presencia de lo que permite nombrar, nombrándonos para seguir nombrando en la angustia enriquecedora. Yo creo que tenemos que no caer en la palabra, sino jugar con la palabra, y la palabra aporta la metafísica, para angustiarnos. Porque si no caemos en la desesperación, como dice Kierkegaard. Kierkegaard dice, no querer ser yo es desesperante, y querer ser yo es desesperante. Entonces lo que hay que hacer es angustiarse, bailar con ese yo, con ese límite, para que pueda ir y venir, cambiar, no sé, pero no quedar enfrascado. Y estos textos nos ayudan a eso, nos ayudan a desayudarnos, a desagregarnos. Justamente en este texto se está hablando, encima impresionante porque habla y escucha, pero empieza muy táctil. Ahí sí pudo resolver el tema de lo táctil cuando está en el trono, que tiene que estar todo el tiempo sentado, dice, y que le irrita los muslos al rey. El terciopelo, lo hace transpirar, mantener el cetro, que es insoportable, dice, esas partes son geniales, y todo, viste, como muy enclaustrado, muy encerrado, pero sin embargo tiene una dinámica impresionante el texto, a pesar de que es una persona, que se habla como tú, puede ser un monólogo interior también, vos me dijiste, muy a lo beckettiano, es verdad, es muy a lo beckettiano. Para mí es sin caer en su característica, ni en pedo tiene las características de lo beckettiano. Exacto, hay como una proximidad, pero nada, Calvino tiene su brillo propio siempre. Y por si les queda alguna duda, escuchamos un fragmento bestial, atronador de este brillante texto. Ya no hay un palacio a tu alrededor. Hay la noche llena de gritos y de disparos. ¿Dónde estás? ¿Vives todavía? ¿Has escapado a los conjurados que han hecho irrupción en la sala del trono? ¿La sala secreta te ha abierto el camino de la fuga? La ciudad estalla en llamas y en gritos. La noche estalla, se vuelca dentro de sí misma. Oscuridad y silencio se precipitan dentro de sí mismos y arrojan fuera su reverso de fuego y alaridos. La ciudad se acartucha como una hoja que se quema. Corre, sin corona, sin cetro, nadie puede darse cuenta de que eres el rey. No hay noche más oscura que una noche de incendios. No hay hombre más solo que el que corre entre una multitud vociferante. La noche del campo vela sobre los sufrimientos de la ciudad. Una alarma se propaga con los estridores de los pájaros nocturnos, pero cuanto más se aleja de los muros, más se pierde entre los crujidos en la oscuridad de siempre. El viento entre las hojas, el fluir de los torrentes, el croar de las ranas. El espacio se dilata en el silencio sonoro de la noche, en el que los acontecimientos son puntos de fragor repentino que se encienden y se apagan. El estallido de una rama que se quiebra, el chillido de un lirón cuando entra una serpiente en la madriguera,
Dos gatos enamorados que se pelean. Un desmoronamiento de piedras bajo tu paso de fugitivo. Jadeás, jadeás. Bajo el cielo oscuro parece oírse solo tu jadeo. La crepitación de las hojas bajo tus pies que tropiezan. ¿Por qué han callado ahora las ranas? No, vuelven a empezar. Ladra un perro. Detente. Los perros se contestan desde lejos. Hace tanto tiempo que caminas en la oscuridad cerrada. Has perdido toda idea de dónde puedes encontrarte. Aguzas el oído. Alguien jadea como tú. ¿Dónde? La noche es toda respiraciones. Un viento bajo se ha levantado como de la hierba. Los grillos no paran nunca. Por todas partes. Si aíslas un sonido del otro, parece prorrumpir de pronto clarísimo. En cambio, también estaba antes, escondido entre los otros sonidos. También tú estabas, antes, ¿y ahora? No sabrías contestar. No sabés cuál de esas respiraciones es la tuya. Ya no sabés escuchar. Ya no hay nadie que escuche a nadie. Solo la noche se escucha a sí misma. La noche se escucha a sí misma. Ahí está. Brillante, bestial. Sí, eso también está en el segundo texto, el final del segundo texto. La noche se escucha a sí misma. Sin embargo, nosotros la nombramos, o sea, la reversibilidad. La reversibilidad nos habla de Gaspar Noé en Irreversible, exclamativa. Sí, igual. Hay mucho. Igual, ahora que mencionabas a Gaspar Noé, este texto tiene su proximidad, no sé, a Enter the Void de Gaspar Noé. Tiene esa cuestión sensorial terrible y en el cual es como es un texto y es una obra de, para mí entran en el casillero de lo devorador. Son textos que te devoran. Sí, sí. Ni más ni menos. Dejando de lado la contextualidad de Gaspar Noé, que es pop a lo loco, pero hay un terror ahí que genial. Bueno, ¿y qué es lo que dice nuestra cortina del programa? Los textos del gran rechazo al tiempo. La irreversibilidad es el rechazo al tiempo, el rechazo a lo no conjetural, a lo establecido como humano. Así que ahí miren. nos lleva esto. Calvino, o sea, yo te digo, Calvino a mí me saca de las casillas, pero no es un autor que yo ame. O sea, de hecho, bueno, no hay que amar a nada. pero amo el movimiento, la búsqueda, el ímpetu, o sea, el sacrificio mirado a la cara, sabiendo que es un sacrificio, no diciendo, bueno, me sacrifico, voy a trabajar toda mi vida para poder llegar. No, o sea, sacrificio por el sacrificio mismo, lear por lear, o sea, Gautier, o sea, así. Sí. Hay que amar en todo caso al rechazo, ¿no? hay que saber amar el rechazo al tiempo. Exacto. Sí, porque estamos rechazados y los invitamos a que se rechacen mutuamente y nos rechacen cada vez más con sus escuchas tan valiosas para nosotros. Así que, Nico, una pregunta corta porque nos estamos pasando del tiempo, que me gusta siempre dejarla para el final. No voy a preguntarte por qué textos recomendarías para arrancar con Calvino, porque creo que pueden ser la mayoría, creo que vas a coincidir, pero este texto, ¿lo recomendás? Ahí, pum, no leí nada de Calvino, no sé quién es Calvino, ¿puedo leer este texto? Sí, yo creo que sí, porque es un texto bastante ameno por su contextualidad, es contemporáneo, es corto. Fijémonos que lo que estamos tratando últimamente son textos cortos, sí, intensos. Entonces, intenso. Va por ahí, ¿qué pasa? Las miniaturas, vamos por ahí, a lo borgiano, no sé por qué. sí, porque lo chiquito te expulsa. Ahora que está de moda es escribir cosas largas y aparte
¿por qué escribí? No tiene sentido. Leí demasiado, o sea, viví. De última viví y bueno, que quede el rastro del papel, lo que sea. Entonces sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que este texto es algo inusitado. Aparte, otra cosa importante, no solo que es corto, sino también que es extremadamente barato, se consigue usados por todos lados, nadie lo lee al libro, lo editó Tusquets en una edición hermosa y está por todos lados. Así que también eso es un factor importante. Así que nada, la invitación está súper entregada hacia ustedes. Y quisiera agradecer especialmente a nuestras voces invitadas, a Patricia Jimeno, que leyó el primer fragmento, y a Artis, que leyó el segundo y tercer fragmento. La verdad que es un placer enorme contar con sus hermosísimas voces. Bueno, Nico, nos sacrificamos por ustedes. Te mando un abrazo y nos sacrificamos en la próxima. Un abrazo cósmico hacia todos los rincones. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Obras menores. Discusiones desveladas sobre grandes escritores a través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, observaciones, posicionamientos desveladas sobre grandes escritores y escritores a través de textos no considerados como obras centrales. Lecturas, posicionamientos, observaciones, sobre pequeñas rarezas, posicionamientos para lectoras y lectores sobre pequeñas obras maestras, voces ensombrecidas, rarezas olvidadas, historias para lectoras y lectores textos del gran rechazo al tiempo. Historias de islas lejanas, perdidas en las palabras. Palabras escritas que saben leernos. Lecturas a la espera. Lecturas a la espera.